Buenos días. ¿Cómo crees que puede influir la decisión de un líder en todos los demás? ¿Cómo influyen las decisiones de los personajes que están al frente de un país entero? ¿Cómo influyen las decisiones de los líderes que están al frente del pueblo de Dios? ¿Cómo influyen las decisiones, las buenas o malas, de alguien que tiene seguidores por detrás? No sé si en algún momento has visto personas en influencia que han tomado buenas decisiones y otras que han tomado malas decisiones y qué consecuencias han tenido para las personas que están detrás de ellos. Seguramente esto te es familiar porque todos los días encontramos y tenemos y estamos bajo el liderazgo de otra persona. Y si ese liderazgo es positivo y bueno, impulsa a las demás personas a ser mejores, a hacer bien su trabajo, a honrar a Dios, en caso de que sea líder en algún grupo, alguna iglesia local. Y seguramente has visto también o has sufrido las consecuencias de personas, de líderes, de directores, reyes, líderes en general, que han tomado buenas decisiones, que han consultado a Dios, que han llevado al pueblo de Dios por un buen camino. El Señor ha puesto sus líderes en diferentes lugares, con el fin de que animen, con el fin de que sean el ejemplo, con el fin de que busquen agradar a Dios a través de lo que hacen y así lleven al pueblo que tienen detrás a agradar a Dios también. Pero sus malas decisiones muchas veces perjudican el crecimiento tanto de la congregación local como de cada uno de ellos. En el caso de que sea una iglesia local, es mucho más notorio y triste delante de Dios cuando hay un líder que toma malas decisiones. Tristemente hay buenos y malos, pero el mejor líder sin duda y sin equivocación, y el que no se equivocó, fue Jesús. Jesús lideró tanto a sus discípulos como a un grupo de discípulos que le seguía, de seguidores, como hoy es la cabeza de la iglesia y es el que dirige la iglesia, es el que dirige el pueblo. Cuando el pueblo de Israel en aquellos tiempos elige un rey o quiere un rey, Dios les dice: ellos me están rechazando a mí como líder, me están rechazando a mí como cabeza, como rey. Era un pueblo teocrático, es decir, ahí mandaba Dios, nadie más. Pero Dios se encargaba pues a través de los profetas de mandarles qué debían hacer. Pero en este momento, cuando ellos eligen un rey, entonces Dios le dice a Samuel: tranquilo, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y eso es lo triste, que el pueblo no quiso la dirección de Dios. Ellos querían una persona visible de ciertas características. Y Dios se los da. Dios les permite tener un rey que cumpla sus expectativas personales, sus expectativas humanas. Y Él lo elige. Y a pesar de que Saúl reina 42 años enteros, eso es mucho, no fue un buen líder. Al principio sí, al principio Dios estaba con él porque él obedecía a Dios. Pero rápido se tomó las cosas por su propia mano y fue un mal líder. Un líder que no estuvo a la altura de Dios, que no obedeció a Dios y que, en otras palabras, Dios tuvo que reemplazarlo. Solamente que Dios no lo reemplazó inmediatamente, sino que eligió a David y lo fue formando a lo largo de sus experiencias mientras Saúl vivía para que él fuera rey. Saúl fue desechado por Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios en algo muy, muy, muy importante. Uno se preguntaría, bueno, ¿por qué no? Lo mismo hicieron los hijos de Aarón. Sin embargo, Dios tenía un plan y quería todavía formar un poco a David para que fueras el rey conforme al corazón de Dios, fuera muy diferente. Desde el principio lo era, por eso lo escogió. Él tenía un corazón agradable a Dios, y esto lo veremos mañana. Pero Saúl se había agradado a sí mismo, había dicho: no, yo no puedo esperar, ¿qué te pasa? O sea, yo soy el rey. Y él intentaba tener a Dios en cuenta, pero a la forma suya, no a la forma de Dios.
Dios había sido claro con las instrucciones y Saúl dijo: sí, Señor, pero no me gusta mejor como a mí me parece. Y entonces Saúl se salió de las normas de Dios, hizo algo parecido a lo que Dios quería, pero a su manera. Y este fue el problema. Dios tuvo que destituirlo y buscarle reemplazo. Así que, ¿cuántas veces, cuántos líderes conocemos que hacen las cosas a su manera? Dentro de la iglesia, con la Biblia en la mano, pero a su manera. Y este es el problema. Nosotros, si queremos seguir a Dios y obedecer a Dios y guiar a otras personas a la forma de Dios, debemos es buscar a Dios, conocer a Dios y guiarlos a la forma de Dios, no a nuestra forma y como a nosotros nos parece. Esto es algo que ocurre más a menudo de lo que pensamos o quisiéramos. Personas guiando a otras, pero sin tener en cuenta cómo Dios es que quiere. Lo más importante sí es seguir al Señor de cerca, porque Él debe ser siempre la cabeza. Él debe ser siempre el que manda. Él debe ser siempre el que está al frente, el que da las órdenes, el que pone el orden, el momento, el cómo y el cuándo. Así que para nosotros también, Colosenses dice que Jesús es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y nosotros como seguidores todos, cada uno con funciones diferentes, pero todos somos seguidores del Señor y todos debemos hacer las cosas como Dios quiere. ¿De qué nos sirve decir que Él es la cabeza y de todas maneras hacer las cosas como yo quiero? ¿De qué nos sirve buscar a Dios a mi manera, obedecerle a mi manera? Hay un versículo muy importante que Samuel le dice a Saúl, después de haberle dicho que era rechazado por haber desobedecido a Dios. Él le recuerda, acuérdate que lo más importante no son los sacrificios. Ese fue el asunto. Saúl no pudo esperar que Samuel, que era el profeta, llegara. Él ofreció el sacrificio, él a su manera, en su tiempo, no en el tiempo de Dios, no en el tiempo que Dios había mandado, sino en su tiempo, a su forma. ¿Ofreció el sacrificio? Sí, a su forma. ¿Van a la iglesia? Sí, a su forma. ¿Predican? Sí, a su forma. Y este es el detalle. Buscar la forma de Dios requiere humildad. Requiere negarme a mí mismo, negar mi forma para buscar la forma de Dios. Y eso es un ejercicio que debe ser diario. Señor, tú eres la cabeza, ¿qué quieres que haga? Cambia, ¿verdad? Yo no sé, pero se me acaba de poner los pelos de punta. ¿Cómo así? O sea, a tu forma. Es una oración difícil de hacer. Pero sobre todo, los que de alguna manera somos líderes y los que tenemos hijos somos líderes porque tenemos nuestros hijos detrás. Debemos decirle, Señor, ayúdame a hacerlo a tu forma. La psicología humana, los pensamientos humanos tienen mucho que decir y mucho no es tan malo. Pero ¿cuál es la forma de Dios hacer las cosas? ¿Qué nos pide Dios que hagamos con su pueblo, con sus hijos, con nuestros hijos, con el grupo que el Señor nos haya permitido dirigir? ¿Qué tenemos que hacer? A su forma. Samuel le dice a Saúl, recuerda que es mucho más importante obedecer antes que ofrecer sacrificios. Saúl pensaba al revés. Saúl pensaba que las cosas que él hacía eran más importantes que lo que él era, que lo que él obedecía. Y así es como se desvió del plan de Dios. Y así es como obedeció, pero a su manera. Obedeció en su tiempo y no en el tiempo de Dios. Esto era difícil, porque él tenía una guerra por delante. Sin embargo, obedecer a Dios siempre es más difícil. Y el Señor nos permite pruebas de este tipo para que pensemos si lo estamos haciendo bien de acuerdo a la forma de Dios. Los tiempos siempre son malos, siempre hay gente que no ama a Dios, pero ¿qué es lo que debemos hacer como hijos de Dios? Obedecer
a Dios, que es la cabeza, que es el jefe, que es el que dirige, que es el que piensa o el que tiene todo pensado, el que es sabio, es el que conoce todos los tiempos, conoce todas las cosas, y lo que tenemos que hacer es seguirlo, obedecerle y guiar a los siguientes, a los que nos están siguiendo después de haber seguido a Dios, a buscar siempre a Dios, a buscar siempre en primer lugar a Dios. Me he extendido, pero yo sé que esto es un poco difícil de explicar y también es complicado, porque los matices son muy delgados. Cuánto me agrado a mí mismo, cuánto agrado a la cabeza que es Cristo. Que esa sea nuestra reflexión, nuestra pregunta constante. Y más cuando tenemos personas detrás, y como digo, pues cualquiera que es padre o madre tiene a sus hijos detrás, y a ellos debe guiar a la forma de Dios, a mirar a Dios siempre. Que el Señor nos guíe, y nunca mejor dicho, que el Señor nos guíe a obedecerle por encima de cualquier otra cosa que querramos hacer. Dios te bendiga este día.